primero, en el día de hoy, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, del CODUE, el pastor Feliciano Lacén Custodio, apoyó la reforma constitucional que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso. Ya lo hicieron de manera formal en el día de ayer con 4 puntos, ¿verdad?, que han generado mucha polémica y mucho debate en la opinión pública, pero vemos cómo algunas entidades de la sociedad civil ya comienzan a plantear su posición y a plantear su idea de cómo la reforma constitucional tiene que hacerse. En este caso, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, él plantea que tiene que haber un diálogo, en el cual tienen que participar las distintas organizaciones políticas, y yo creo que esa es una invitación sana, porque no se trata de oponerse por oponerse a una reforma o oponerse a cualquier cosa. Lo importante es buscar un diálogo, ¿verdad?, para que cada quien pueda plantear sus ideas, plantear las razones por las que no está de acuerdo con algunas de las propuestas que se han presentado, y bueno, y que se intente llegar a un consenso. Yo siempre soy partidario del consenso, de que los países, y sobre todo en estas democracias tan débiles como la nuestra, aunque lo digo en el contexto de América Latina, ¿verdad?, siempre tiene que abocarse porque nosotros nos aboquemos al diálogo. Y quiero seguir en esa misma tesitura porque en el día de ayer veía la semanal, la rueda de prensa que el presidente Abinader con la prensa nacional, y se generó una polémica, se ha desatado toda una polémica porque en el día de ayer el presidente Abinader, le hicieron una pregunta sobre la posición del expresidente Leonel Fernández en torno a la reforma, y el presidente dijo que eso no es, diríamos que eso es común en el expresidente Fernández, que se oponga a todo, porque él se opuso a la posición del gobierno dominicano frente a la situación de Venezuela, que nosotros vimos como el presidente y el gobierno hablaron a favor de la democracia, se pusieron del lado correcto de la historia, como yo mismo lo dije en su momento, y el expresidente Fernández consintió lo que estaba haciendo la dictadura de Maduro. Y eso no puede generarle bembita a nadie, porque esa fue la realidad. O sea, eso se vio, la gente lo vio, el pueblo lo vio, el país lo vio. No es una cuestión de que yo venga, de que yo lo diga aquí o que fulano lo diga. Aquí el expresidente Fernández no condenó de manera categórica lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque él entiende que por su rol de observador no podía fijar una posición firme, pero se le vio muy endeble, se vio muy afín al régimen de Maduro, y otros expresidentes de América Latina le impidieron incluso que fueran a Venezuela como observadores. Entonces, eso nosotros lo cuestionamos en su momento, y yo creo que eso no tienen que hacer bembita. Lo que tienen es que ser autocríticos, pero la clase política dominicana es muy poco autocrítica, y cada vez que se formula una crítica, bueno, lo toman como una amenaza, como dijo el mismo expresidente. No, que aquí hay gente que es una campaña que se tiene el gobierno. Eso no es ninguna campaña. Eso no es ninguna campaña. Usted se metió a Venezuela a justificar lo injustificable, y eso nosotros lo criticamos en su momento. Y el presidente Abinader también hizo referencia a otra cosa. Dijo que la reforma a la Constitución en el año 2010 se hizo, entre otras razones, para habilitar políticamente al expresidente Leonel Fernández. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Yo tengo hasta artículos que he escrito sobre eso. De que el motor que impulsó la reforma constitucional del año 2010 fue la habilitación política del expresidente Leonel Fernández. Porque el modelo que había adoptado Hipólito Mejía, que también fue una reforma que se cuestionó mucho, pero esa reforma de Hipólito que fue cuestionada tuvo algo muy positivo. Porque se adoptó, lo decía Juan Bosch, no hay nada tan malo que no traiga algo bueno. Esa reforma había adoptado el modelo norteamericano. Usted puede optar por una repostulación, y si gana su reelección, bueno, nunca más. Tiene que irse para su casa, jamás puede volver a ser presidente de la República. Entonces, en esa reforma constitucional se le quitó el nunca jamás y se adoptó otro modelo. Y luego el propio Miguel Vargas Maldonado dijo que eso era para reivindicar la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez, que siempre estuvo en contra de la reelección consecutiva, y se adoptó la reelección alterna. Esa es la realidad. Ahí está la historia.
Eso no es un invento, no es un invento del presidente Abinader. Eso pasó ahí. Ahora, ¿que esa constitución tuvo cosas positivas? Sí, las tuvo. Aspectos muy positivos como el Tribunal Constitucional, todas esas altas cortes. Fue una reforma integral realmente, muy profunda, con muchas cosas que han contribuido a la estabilidad política y democrática del país. Eso es verdad. Eso tampoco se le puede quitar. Ahora, de que lo habilitó, lo habilitó. De que se habilitó, se habilitó. Y punto. Y paso a eso. Bueno, paso a eso para plantear ahora otro aspecto de la propia reforma que está presentando el presidente Abinader. Que es un aspecto positivo que yo he valorado bastante. Que esta se hace para intentar erradicar el caudillismo en la República Dominicana. Y a mí me dicen, no, porque ya los candados están, porque Danilo Medina intentó un tercer periodo y no pudo. Leonel intentó un tercer periodo y no pudo. Cada quien con sus formas y sus estilos distintos. Y sus grupos, lo intentaron. Y dicen, bueno, que ahí están los candados. Ellos no pudieron porque el verdadero candado lo pone el pueblo. Señores, lo que destruyó al Partido de la Liberación Dominicana fue esa expectativa de una segunda reforma a la Constitución para continuar en el poder. Esa expectativa sigue ahí. Fue tan tal que quien propone los candados es el expresidente Leonel Fernández y se monta en el discurso del trujillismo del siglo XXI. O sea, quien hace esa propuesta en el mismo Congreso Nacional fue él. ¿Y por qué? Porque existía la expectativa, el resquicio de poder reformar por una segunda vez la Constitución en lo concerniente a la reelección. Y eso destruyó al PLD. Porque Danilo no reformó esa Constitución al final porque no pudo. Si hubiese podido, reforma por segunda vez la Constitución de la República. Y entonces, ahora se quiere buscar un mecanismo para blindar el aspecto de la reelección, para que no surja un caudillito dentro del mismo PRM o en otras organizaciones políticas que pueda venir con la expectativa de modificar una constitución en lo relativo a la reelección para extender el periodo presidencial. Entonces, eso es básicamente lo que se está planteando. Y yo creo que es una propuesta sensata que todos deben escuchar, que nadie puede hacer su bembita. Lo que tienen que escuchar y cada quien que plantee su posición. Pero ese aspecto yo lo veo positivo, porque aquí las organizaciones políticas incluso están secuestradas y no hay una alternabilidad en el ejercicio del liderazgo. Todas están secuestradas, las organizaciones políticas. Entonces yo no les recomiendo a los jóvenes ni que se metan en los partidos políticos, porque es que esas son entidades secuestradas. Entonces aquí el caudillismo está demasiado arraigado y ese modelo nosotros tenemos que superarlo. Y yo creo que en lo relativo a las cláusulas de intangibilidad de la Constitución, si se lleva ese aspecto, entonces eso va a contribuir a un gran cambio institucional en nuestro país. Y termino brevísimamente ya. En el día de ayer, Celso Marrancini, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, dijo que encontró un desastre en Edesur. Un desastre en Edesur encontró Marrancini, lo dijo. Él dijo, Edesur se encuentra en una situación crítica. Crítica, eso significa un desastre que encontró. Y dijo, incluso fue más lejos. Él dijo que Edesur adquirió 900 transformadores en China. Él dijo, Edesur adquirió 900 transformadores en China pagando un 20% de anticipo. Sin embargo, la administración anterior no cumplió con el proceso requerido de enviar un inspector a China para verificar la calidad de los equipos, lo que ha retrasado su embarque en la República Dominicana. Y dijo muchísimas cosas más sobre el desastre que encontró en Edesur. Y yo le voy a decir a Celso, porque yo he criticado bastante ese proceso de reestructuración que se está haciendo en las EDES. Lo he criticado porque yo tengo una visión política distinta. Mi visión política consiste en que yo no creo en la privatización de las instituciones del Estado. Pero eso es algo muy personal. Eso es algo muy personal porque yo vengo de la cuna de la socialdemocracia europea. Yo creo en lo público. Creo en la gestión de lo público. Y me opongo al modelo neoliberal. Aunque considero que, o sea, eso no significa que la reforma que se esté emprendiendo ahí sea una reforma, diríamos, que va a incrementar las pérdidas o que va a fracasar. Eso es otra cosa, porque eso tenemos que verlo más adelante. Ahora, lo que yo le voy a decir a Celso es lo que yo le he dicho a los otros funcionarios. Pida una auditoría de todo lo que usted está encontrando ahí. Pida una auditoría de todo lo que usted está encontrando ahí y revéleselo a la opinión pública.
que el país tiene derecho a saber ese desorden que usted encontró en esa institución. ¿Usted sabe por qué el país tiene derecho a saber ese desorden que usted encontró en esa institución? Porque aquí se han destinado, o sea, aquí se destinan anualmente una millonada de dólares que se va en el hoyo eléctrico en este país. Son miles y miles de millones de dólares que el país que el país ha destinado en este hoyo. Y las pérdidas en el sector eléctrico, lo único que han hecho es incrementar todos los años, señores. Han incrementado todos los años, 4 años subiendo. Es una estafa lo que ha pasado ahí. Y le han dicho a este país ahora, dice que se tiene que hacer una transformación. Ajá, pero tienen que decirle lo que encontraron ahí. Tienen que decirle a este país lo que encontraron ahí. Preséntele eso a la opinión pública. Que el país tiene que saber lo que pasó, lo que está pasando en las sedes en nuestro país. Usted lo ha hecho de manera muy responsable. Porque yo sé que usted es una persona que actúa con ética y que no tapa nada. Y por eso hace esa denuncia. Pero el país lo tiene que saber porque el presidente lo premió a ese señor. Que por cierto ha cancelado más gente que el carajo en el Intran. En un contexto donde el propio presidente dijo que el Estado no es un botín político. Ha cancelado más gente que el carajo. Ha hecho lo que le dé su maldita gana en esa institución. Coño, dígale a este país lo que encontró y sométalo a la acción de la justicia. Que aclare esa situación. Que aclare esa situación. Pero no en el programa de televisión. Que lo vaya a aclarar donde el Ministerio Público. En el Ministerio Público es que tiene que ir a aclarar eso. Porque eso tiene graves consecuencias para el país y para la estabilidad del país. ¿Por qué para la estabilidad del país? Miren todos los apagones que está recibiendo la gente. Estos apagones y apagones que se están dando en este país. Y usted sabe cuánto se van a invertir en las sedes en los próximos 6 años. Más de 125.000 millones de pesos se van a invertir en las sedes. Más de 125.000 millones de pesos se van a invertir en las sedes. Entonces, ¿cómo se le va a decir a este país que se va a hacer una inversión tan titánica y que ahí se encuentra un desorden? Un maldito desorden se encuentra ahí. Entonces, ese señor lo premian con otra institución. Lo premian con otra institución para que haga lo que le dé su gana, su jodida gana en esa institución. Presidente, usted no puede premiar eso. Usted no debe premiar eso. No puede premiar eso. Porque eso es incorrecto. Y yo sé que usted puso a Celso ahí para que hiciera un buen trabajo. Así que esperamos esos próximos pasos.